última pata me parece que es muy importante, y para cerrar este tema, es la pata de quien era responsable de Vialidad Nacional acá en Entre Ríos, y es el señor Daniel Antonio Cocha, a quien tenemos en línea en este momento, para que nos cuente, no sé si estuviste escuchando la radio, Daniel, buen día primero, ¿cómo estás? O si estás a tono del tema. Buen día, Fabio, ¿cómo estás? La aprendí ya en lo último que estaba hablando Luis. Como veníamos desarrollando nosotros, había una información acerca de una falta de pago de unos certificados finales, aproximadamente un 7% de la empresa Pitón, específicamente por el ingreso de la ciudad de Hernández. No tenemos información del 20 ni de Aranguren, pero sí de Hernández. Lo contaba Luis Gayoli, contaba lo que sucedió, las acciones que él podía tomar para tratar de arreglar, que el Tribunal de Cuentas le dijo no te vas a meter en eso porque sería ilegal, porque no es plata que vos debés. Y por el otro lado, el senador Cabaña poniendo en tela de juicio de si lo va a tener que pagar los hernandenses, si la plata estaba o no estaba, que parecía que la plata no estaba. Creo que después se munió de información un poco el senador Cabaña, retrocedió un poco en esa posición, pero sí sostiene que el municipio de la localidad de Hernández es consolidario ante esto que se le debe a la empresa Pitón. Vos eras director de Vialidad Nacional en aquel momento. ¿Qué tenés para contarnos, Daniel, sobre este tema? Bueno, primero creo que el senador Cabaña adolece de capacidad, aparentemente, para determinar acciones y para determinar soluciones. Yo creo que siendo la tercera persona en la línea sucesoria de poder, siendo el representante de Milei en la provincia de Entre Ríos y en el departamento principalmente, teniendo en cuenta que él fue quien fiscalizó las elecciones para Milei presidente, me llama poderosamente la atención de que no se interiorice por temas que realmente son relevantes para el departamento. Él fue intendente durante 8 años, por ahí no tuvo ese tipo de problemas porque como de obras trajo muy pocas a Nogoyá, entonces desconoce cómo son las firmas de los distintos convenios, pero él también firmó algunos convenios que no han tenido el pago definitivo y obras que quedaron inconclusas, una que la hizo en una calle, por ejemplo, como es el Jardín Infante que intentó empezar a hacer en el barrio Villaguiano, que lo hizo en una calle y por ese motivo quedó sin financiamiento. Después intentó hacer el SIC, que la mayoría de los municipios de la provincia lo arrancaron y lo terminaron, pero bueno, en el cambio de curva de trabajo que le puso en su impronta siendo intendente, eso quedó sin finalizar, abandonado, intrusado, y que seguramente va a tener que dar respuesta en algún momento, ahí sí, el gobierno de la ciudad de Nogoyá. Pero creo que demonizar un tema de una deuda cuando hay un presidente al cual ellos defienden, al cual ellos fiscalizan, al cual ellos militan, y ponerse contento porque una empresa no puede cobrar y trata de cualquier modo haciendo artilugios para poder intimar a los municipios y que los municipios intimen a su vez a Vialidad Nacional, me parece realmente lamentable. Me parece lamentable porque el senador Cabaña es una persona idónea, es formado, es abogado, fue concejal, fue intendente, ya va para el 3er año de ser senador, y que tenga tan poca capacidad de resolver los problemas y que todo lo arregle con un comunicado a través de algunos comunicadores sociales donde él se despacha muy libremente y que no le preguntan el por qué. Entonces, me parece que es un tema para reverlo. Hoy, por ejemplo, el senador no ha dado todavía las explicaciones del porqué de su voto positivo a esta reforma. El senador no ha dado todavía una explicación de por qué acompañó en su momento lo de Oser. El senador no ha dado explicaciones de por qué se paralizó la obra de la Ruta 12.
el senador no ha dado explicaciones que porque todavía después de 3 años no han podido hacer el puente del Sauce. Entonces, ante esa incapacidad, él empieza, es como dice el dicho, el chancho no quiere estar solo embarrado y empieza a embarrarlo a todos. Bueno, creo que en ese contexto hoy argumenta, días pasados pidió disculpas por haber dicho durante 8 años que las piletas de agua no servían, y resulta que el intendente que lo sucedió a él la está poniendo en marcha, entonces dijo que se había equivocado, y bueno, seguramente en un par de meses va a decir de que se había equivocado y que la municipalidad de Hernández no es solidaria y que el pueblo de Hernández no debe absolutamente nada, sino que es una falta de respeto hacia los entrerrianos y hacia los argentinos, el presidente que él milita y del partido de él, porque hoy es libertario, así como a él durante años le gustó decir que todos los que éramos justicialistas éramos kirchneristas. Bueno, él hoy es libertario, pertenece al núcleo duro de Milei, y que se haga cargo y responsable, porque les quiero recordar, y por ahí no con la misma instrucción cívica y formación académica del senador, de que los gobiernos, la patria antecede al gobierno de Milei, ya estaba fundado. Hace 210 años nos independizamos y se fundó una nación que se llamó Argentina. Y después fueron pasando los presidentes. Y esos presidentes no pueden desconocer quiénes los antecedieron en los compromisos. En función de este es un compromiso que mediante una resolución del Ministerio de Economía y una resolución del administrador de Vialidad Nacional, se puso en marcha un programa que se llamaba Redes Conexas, para realizar obras que conecten a las rutas nacionales, porque sostenía el administrador en su momento que la necesidad de las redes troncales de llegar justamente a cada localidad era a través de obras que estén en condiciones. Ese es el programa en el cual quedaron adeudando los últimos certificados donde ya eran gobierno porque habían ganado las elecciones, justamente Concordia, Santa Elena, Hernández, Aranguren, 20 de septiembre, Paraná, Concepción del Uruguay, bueno, distintos municipios. Lo escuchaba días pasados que él demonizaba que eran únicamente obras políticas, electorales, que se hicieron en el año 22 y que justamente se habían hecho únicamente en municipios que tenían al frente gobiernos justicialistas. Bueno, nada más alejado que eso, porque en aquel entonces el gobernador Bordé siempre determinó con sus acciones que los entrerrianos no tenían color político y que teníamos que llegar a todos lados. Por eso llegamos al acceso de La Paz, por eso llegamos al acceso de Pueblo Brugo, por eso llegamos a los accesos de Puerto Ruiz en Gualeguay, por eso llegamos a distintas localidades que no importaba el color político, lo que importaba era que la obra, conseguir la plata de nación y que las obras se hagan. No se terminó de pagar porque se cambió el signo político, no se terminó de pagar porque los representantes de Milei en el departamento, en este caso el senador, no se preocupa y no se ocupa. Días pasados estuvo con el administrador de Vialidad Nacional y no tuvo el tupé de encarar la situación y ver de qué manera se podía resolver. Haciéndola más fácil, vino a una radio y se despachó, como acostumbra él, sin ningún tipo de responsabilidad, a echar culpas a los que antecedieron y que realmente trajeron muchas obras para el departamento. O sea, en definitiva, es una deuda de Vialidad Nacional que todavía está pendiente de pago y que depende del gobierno nacional, y que el pueblo de la ciudad, mejor dicho, el municipio, ni del 20 de septiembre, ni de Aranguren, ni de Hernández, tiene responsabilidad de pago, Daniel Antonio. Absoluta. ¿Te imaginás que hoy el intendente de Nogoyá está licitando una mega obra como es la defensa costera y la circunvalación? Están firmando convenios para hacer una licitación. ¿Te imaginás que si suponte que se corte el financiamiento porque venga otro gobierno y desconozca las acciones de lo van a hacer responsable a Schneider de miles de millones de dólares? Y van a salir Cabaña a decir que la irresponsabilidad del intendente de tomar... No, el intendente firmó un convenio, el financiamiento venía de Nación a través del Banco Mundial, del BID, del Banco Interamericano, pero Cabaña sabe de qué está hablando, porque él de cuestiones administrativas y contenciosas sabe mucho, porque él caminó varios meses los juzgados cuando hizo matar un empleado municipal
y justamente le echó la culpa a sus empleados, a su amigo, a Barreto, a Karina, y los hizo inhibir porque él de contencioso sabe mucho. Entonces, que no le mienta a la gente, que le diga la verdad y que le diga que su gobierno, el que él representa, el de Milei, como legislador, como representante del departamento de Nogoyá, es el que no está pagando, y él como senador es el que no está yendo a hacer lo que tiene que hacer y para lo que le paga el pueblo más de 14 millones de pesos por mes. Clarito, Daniel, seguramente cuando sea el tiempo lo invitaremos a que venga a visitarnos acá a la radio para ya hablar de política, porque ya después de este mundial se abre la gatera. Daniel, ¿cómo estás para mañana con respecto a Argentina? Bien, ojalá que gane, ojalá que sea una alegría para todos los argentinos, porque es necesario justamente tener una alegría después de 3 años de tantas tristezas, de escuchar este gobierno nacional que en forma permanente denosta. No sé para quién van a hinchar, para quién va a estar de hinchada, Cabaña, Milei y toda su gente, porque bueno, ellos defienden a Margaret Thatcher, a Ronald Reagan, festejan el aniversario del natalicio de Estados Unidos el 4 de julio, entonces no sé de qué lado van a estar sentados mañana. Yo sí sé de qué lado voy a estar defendiendo los colores de la Argentina como lo hice siempre. Gracias, Daniel, por el contacto y seguimos en contacto. Que pase bien. Gracias, el señor.